en primer lugar vamos a ver lo que es la semiología de la incontinencia urinaria, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de lo que representa, pues, una patología que es muy frecuente en urología, sobre todo en el sexo femenino, y que deberían de ustedes de conocer los detalles semiológicos de este tipo de problemas. Eh, Bueno, vamos a comenzar definiendo los conceptos, ¿no? Cuando hablamos de incontinencia urinaria, nos referimos a la pérdida involuntaria de orina. O sea, la orina no se puede contener, ¿no? Usualmente nosotros voluntariamente podemos postergar el inicio de la micción de manera voluntaria. Pero en la incontinencia la pérdida es involuntaria de orina, eso no lo podemos controlar. Y se clasifica pues principalmente como incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia o mixta. Hablamos de esfuerzo cuando es una incontinencia que produce cuando se incrementa la presión intraabdominal en las maniobras de Valsalva, ¿no? Cuando una paciente tose o se ríe a carcajadas, esa presión que ejerce a nivel de lo que es la prensa abdominal hace que haya una pérdida de orina involuntaria. Eso se llama una incontinencia urinaria de esfuerzo. Mientras que la incontinencia urinaria de urgencia, como su nombre lo dice, son pacientes que tienen la necesidad urgente de encontrar un baño y poder finalmente miccionar, ¿no? Pero a veces la dificultad que tienen de encontrar un servicio higiénico hace de que la urgencia los obligue a no contener la orina y hay una pérdida, ¿no? Entonces eso se conoce como una incontinencia urinaria de urgencia, que es diferente a la de esfuerzo. Acá no hay esfuerzo, acá es simplemente la imperiosa de poder llegar al baño. Y la incontinencia urinaria mixta es la que combina estos dos, ¿no? Hay pacientes que pueden tener de los dos tipos y se habla de incontinencia urinaria mixta. Entonces, la semiología incluye la anamnesis detallada, o sea, que tiene que ver con la frecuencia, con las veces que se levanta durante la noche a orinar, los antecedentes quirúrgicos que tengan. Y en el examen físico tenemos que evaluar también a nivel de las maniobras de Valsalva en el examen tanto ginecológico como urológico, tratando de buscar la causa del problema. Entonces, hablamos de incontinencia, normalmente digo, cuando la pérdida de orina es involuntaria. Ahora, ¿cómo se clasifica la incontinencia? Ah, como habíamos dicho, la incontinencia de esfuerzo es un escape involuntario asociado a un aumento de la presión intraabdominal, como hay acá en el esquema, ¿no? Cuando hay maniobras de Valsalva que se Doctor, relacionan. Sí, dime. doctor, disculpe, creo que la diapositiva nos está pasando porque solamente quedó en la primera. Eso es lo que justo le pregunté a Fabiola, me dijo que sí pasaba. Ay, caracol. A ver, un rato. A ver, un momento. Ahí la pueden ver, avanza. Sí, doctor. Ahora sí, ¿no? Bueno, bueno, como les comentaba, ¿no? Las diferencias que hay en los tipos de incontinencia, tanto urinaria como es la que hablamos de esfuerzo y la que es de urgencia o la que combinamos que es la mixta. Entonces habíamos dicho de que esta incontinencia urinaria de esfuerzo es este escape involuntario asociado a un aumento de la presión abdominal, como en aquel esquema, ¿no? Aumenta la presión y eso hace de que haya una fuga de orina, ¿no? Y generalmente cuando se le pregunta al paciente, se le tiene que preguntar si la incontinencia o la pérdida de orina involuntaria es cuando tose, cuando estornuda
cuando ríe a carcajadas o cuando quiere levantar un peso, ¿no? Todo lo que implica aumento de la presión abdominal. Y también es común cuando hay una actividad un poco acentuada, más de lo normal, de la uretra, ¿no? O también cuando hay un fallo del esfínter. En estos casos también puede haber una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y hablamos de incontinencia de urgencia, que es la otra emergencia, cuando la pérdida involuntaria está asociada a una necesidad imperativa, ¿no? Es una vejiga que se contrae de manera normal, de tal manera que la frecuencia urinaria, los periodos entre micción y micción se acortan. Son pacientes que a veces pueden orinar y a veces la persona no. También puede haber músculo detrusor de la vejiga, que son contracciones no inhibidas, que no se pueden, digamos, controlar y las contracciones se dan. Y eso también va a hacer pues, que la orina, digamos, va a ser incontrolable, no se permite retenerla. Mucho van a escuchar, y esto es frecuente, usualmente nosotros hablamos de un estímulo condicionado, ¿no? Es un estímulo que a veces nosotros escuchamos el chorro de un grifo, de un caño o de una ducha, o a veces el paciente toma agua y siente la necesidad de ir a orinar, ¿no? O cuando escucha el chorro de un grifo, un caño, un lavatorio, siente también la necesidad de orinar. O sea, estos son estímulos que pueden haber en los pacientes, ¿no? Y a veces lo vemos cuando queremos tomar una muestra de orina, y esto generalmente lo manejan algunos técnicos de enfermería, ¿no? Pues son los que toman las muestras. Y a veces los pacientes no tienen ganas de orinar, no pueden orinar. Entonces ellos lo llevan al baño, le abren el caño, cuando comienzan a sentir el chorro del agua, comienzan recién a orinar, ¿no? Inmediatamente piensan que el agua que han ingerido ya está saliendo por la orina, y no es así, ¿no? Sino es el estímulo que hace pues de que la vejiga se contraiga, ¿no? Entonces estamos hablando de una incontinencia urinaria de urgencia que tiene que ver mucho con la vejiga. Se contrae antes de que la vejiga se llene totalmente, o sea, normalmente el deseo de la micción se produce con un llenado de vejiga entre 150 a 250 centímetros cúbicos. En este caso no llega a los 150, puede ser con 100 y ya la vejiga se está contrayendo, ¿no? Entonces, usualmente la contracción es cuando la vejiga está llena, pero en estos casos no se termina de llenar y ya se está contrayendo. O sea, hablamos de una vejiga hiperactiva, ¿no? Que se ve en este tipo de pacientes. Y la mixta combina pues ambos procesos, ¿no? Combina la incontinencia de fuerza con incontinencia de urgencia. Y afecta principalmente a mujeres, ¿no? Es frecuente en mujeres, sobre todo ya que están en el climaterio, posmenopáusicas, que sufren de este problema. Y eso pues altera la calidad de vida por la combinación de nuevos mecanismos, ¿no? Es complicado, o sea, de casi una actividad en la cual no tengas un baño cerca, entonces hace de que, ¿no? Vas a tener dificultades para poder evacuar y eso te produce una incontinencia. Y el tratamiento pues suele comenzar a veces con cambios en el estilo de vida, con los ejercicios que potencian el suelo pélvico y también con el uso de medicamentos que son relajantes vesicales. ¿Qué es lo que hacemos, no? Usualmente en la consulta. Combinamos medicamentos que relajen la vejiga con la fisioterapia que se le enseña a las pacientes a fortalecer el piso pélvico, ¿no? Que tiene que ver con la continencia. Entonces, también hay otro tipo de incontinencia urinaria que es distinto a estos que hemos mencionado, que es la incontinencia por rebosamiento. En estos casos, la incontinencia urinaria por rebosamiento ocurre cuando la vejiga no se logra vaciar completamente, lo que produce que se llene
en exceso, ¿no? O sea, se llena al límite. Y eso como ya no tiene la orina por dónde salir, no, todavía no refluye la orina, ella escapar a un ecodificio que es la uretra, pero lo hace a través de un goteo, ¿no? Involuntario constante, también está rebosando de orina. En este caso, puede haber un goteo ya por, y esto combina, puede producir una neuropatía obstructiva, como ya hemos visto, nefrosis. Siempre sea lo que pasa en pacientes prostáticos, ¿no? Entonces, por rebosamiento puede salir acá un goteo de orina. Entonces, esto es más común, sobre todo en hombres, como les digo, a menudo debido a próstatas agrandadas, en la hiperplasia prostática benigna, con obstrucciones uretrales, diabetes, casos ya por rebosamiento. Lo que es la incontinencia de esfuerzo, que se llene la vejiga, y la incontinencia por rebosamiento cuando la vejiga es, para tener una idea de cómo aplicamos la semiología. Los principales factores de riesgo para la incontinencia urinaria incluyen generalmente el envejecimiento, es un problema de personas de más de 40 años generalmente. El embarazo, ¿no? A veces en embarazadas esto se puede notar más porque el útero cuando crece tiende a comprimir la vejiga. El parto vaginal, ¿no? Los sucesivos partos van debilitando lo que es el piso pélvico y eso hace pues que haya un prolapso, ¿no? Tanto del útero como de la vejiga. La vejiga se cuelga, se prolapsa y eso también produce incontinencia urinaria de esfuerzo. La obesidad en personas con sobrepeso, ¿no? Va a ser más frecuente este problema. Con enfermedades crónicas como la diabetes, el estreñimiento también te puede producir incontinencia, pero la diabetes es la más conocida y la principal causa de tener como factor de riesgo la incontinencia urinaria. Eh, También puede ser por problemas de la próstata en varones y a veces el consumo de ciertos alimentos que son diuréticos o que producen más orina en algunos que necesitan o que tienen una oliguria o que tienen un edema de miembros inferiores, a veces indicamos diuréticos para que pierdan orina, en otras palabras, pierdan agua. También puede ser un motivo de incontinencia. Entonces, todos estos factores que hemos mencionado aquí van a debilitar lo que se llama el suelo pélvico, ¿no? Y también además aumentan la presión abdominal. Entonces se combina la debilidad del suelo pélvico con el aumento de la presión abdominal, lo que va a dar producto a la incontinencia. Entonces nosotros, para poder hacer un análisis semiológico, tenemos que ver, uno, la anamnesis y dos, qué herramientas de evaluación tenemos para abordar estos problemas. Entonces, durante la anamnesis, la entrevista clínica que hacen estos pacientes, tenemos que precisar cuál es la frecuencia con la que van a orinar. Y cuando hablamos de frecuencia, pues no hablamos de cantidad, ¿no? Porque ese paciente uno le pregunta, señor, ¿y usted en el día cuántas veces va al baño o aumentó la frecuencia para orinar? A eso uno le puede preguntar, ¿no? Y el paciente te dice, bueno, yo orino 5 veces, ¿no? O voy 3 veces, 4 veces. Ese dato no nos ayuda mucho, ¿no? Lo que nos tiene que decir el paciente es cada cuánto tiempo va. Pero siempre pregunten así, ¿no? Usted va al baño cada 15 minutos, cada media hora, cada 2 horas. Normalmente de 2 horas para arriba es una frecuencia normal. Es más si toma agua. Algunos pacientes vienen y dicen, orino a cada rato y orino después de 2, 3 horas. Eso no es una poliaquiuria, ¿no? Eso es normal, le digo.
Ahora, si él me dice orino a la hora, a la media hora, a los 15 minutos, estamos hablando de incremento en la frecuencia. Y también es importante valorar qué cantidad de orina pierde, ¿no? Una cosa es que haya un goteo que moja con la justa de su truza, y otra cosa es pues que moje completamente un pantalón o una falda, dependiendo de lo que use la paciente. Y cómo impacta eso en su vida diaria. O sea, estos problemas van a trastocar un poco los planes que tengan de hacer algunas actividades en lugares donde no hay un servicio higiénico, ¿no? Entonces, como comprenderán, es un tema que tiene un impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, se han valorado algunas herramientas para poder valorar una incontinencia, ¿no? Entonces, hablamos de lo que es un diario miccional. Entonces, el diario miccional es un registro donde el paciente anota primero la cantidad de líquido que ingiere y luego las micciones que tenga, tanto en volumen y cuánto de fuga tenga, digamos, de escapes de incontinencia. Eso lo puede hacer en un promedio de 2 a 3 días, ¿no? Ustedes le pueden pedir cuando hay esto que en 2 o 3 días haga un registro de la cantidad de líquido que ingiere, cuántas micciones tiene, para que se den una idea de si hay un aumento de frecuencia o no y las pérdidas que tiene. Ahora, hay un cuestionario de severidad que es el test de Sandvik. El test de Sandvik se utiliza para cuantificar la gravedad, ¿ya? O sea, puede ser leve, moderado o grave, basándose en la frecuencia y en la cantidad de las pérdidas, ¿no? Entonces, este test lo pueden ustedes aplicar a este tipo de pacientes. Y como vuelvo a decir, también tenemos que indagar, tenemos que preguntar sobre los factores de riesgo que presentan. Entonces acá tienen que preguntar los antecedentes de si es mujeres, cuántos partos vaginales ha tenido o ha tenido cirugías a nivel del piso pélvico, si es una persona con obesidad, con sobrepeso, tienen que calcular su índice de masa corporal, si es una obesidad central o periférica, si sufre de diabetes, ¿no? Y si usa algún tipo de medicamento que pueda, pues, explicar, sobre todo medicamentos como diuréticos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy frecuente es el uso de furosemida, ¿no? Que a veces le dan a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces puede ser una causa de incontinencia. Entonces, todas esas cosas tenemos que indagar y preguntar al paciente y aplicar este test de Sandvik. Y acá vemos cómo es el test de severidad de Sandvik, ¿no? Entonces, para esto, eh, tenemos que preguntar con qué frecuencia experimenta pérdidas de orina, ¿no? Por ejemplo, si nos dice que es una vez al mes, esporádicamente, le damos un puntaje de 1. Si nos dice que es una o más veces al mes, va subiendo el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto grado es todos los días o en las noches, ¿no? Todo este problema ya es severo. Luego preguntamos qué tanto de orina pierde en cada episodio, ¿no? Entonces acá podemos calcular que sea como un goteo nada más o pierda orina a chorro, ¿no? O más de estos dos. Entonces, cada vez que aumentamos, el grado va aumentando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya el índice de severidad es lo que tú sumes de esto y lo multiplicas por 2, ¿no? Si, por ejemplo, tienes acá 1, menos de una vez al mes y solo gotas, ¿no? Acá tendrías el puntaje de 2, ¿no? Y eso, o sea, digamos, ese valor lo tienes que multiplicar. Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos que un paciente que, por decir, experimenta una o más veces de pérdida por la semana, que está en un grado 3 y tenemos que pierde solamente gotas, entonces estamos sumando acá 4, 3 más 1, 4, por 2, 8. Entonces encajaría en un test de severidad severo, ¿no? Desde leve de 1 a 2, 3 a 6 moderada, 8 a 9 severo y 12 o más es muy severo, ¿no? O sea, entonces esto ya tiene que ver de acuerdo al índice de severidad que lo vamos a duplicar, ¿no? Cada vez que se haga la sumatoria, ¿no? Por eso nosotros acá vamos a ver que cuando ya nos sale un promedio de 12,
y ya la cosa pues es severa, ¿no? Toda esta variada sintomatología se presenta en la mujer generalmente climatérica alrededor de la menopausia. Y esta incontinencia urinaria pues afecta negativamente la calidad de vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, esto es cómo se expresa el test de severidad de Sandvik, que lo pueden hacer en la anamnesis y ponerlo en la historia clínica. En el examen físico, también podemos hacer algunas maniobras, ¿no? El examen busca signos de debilidad del suelo pélvico o alteraciones neurológicas que puede tener el paciente. Y siempre tenemos que evaluar al paciente o a la paciente pidiéndole, evaluando lo que son las maniobras de Valsalva. Entonces, ¿qué le van a pedir al paciente? Que puje, que tosa, ¿no? Para ver objetivamente si hay escape de orina. También tenemos el test de Marshall-Bonnet, que es una prueba específica para detectar incontinencia de esfuerzo, ¿no? Cuando uno observa la fuga de orina con el esfuerzo físico, parecido a la maniobra de Valsalva. Luego tenemos la evaluación del suelo pélvico. En mujeres se evalúa la presencia de prolapsos de órganos pélvicos, llámese vejiga, útero, recto. En hombres el tacto rectal es fundamental para evaluar cómo está la próstata, pues, ¿no? Que también nos pone una idea cuando está agrandada. Y en la evaluación neurológica, generalmente se explora la sensibilidad perianal y reflejos sacros para poder descartar causas neurogénicas, ¿no? Entonces, todo esto es parte del examen físico que se tendría que hacer en estos tipos de pacientes que sufren de incontinencia. Entonces, habíamos visto acá que el test de Marshall-Bonnet es una prueba específica para detectar incontinencia de esfuerzo, o sea, fuga de orina con el esfuerzo físico. ¿Cómo se aplica? Acá lo vemos en detalle. Entonces, el test de Marshall-Bonnet radica en revelar la fuga de orina con maniobras de Valsalva. Entonces, ¿qué van a hacer? Selecta a la mujer que tosa fuerte, observando el descenso de la unión uretrovesical, miren acá, el tendón del uretra y la vejiga. Entonces, cuando la paciente hace maniobras de Valsalva, esto va a descender, ¿no? Es el descenso de esto, ¿no? O sea, van ustedes a notar que se prolapsa la vejiga. En el caso de existir incontinencia urinaria, se verá el escape de orina. Entonces, la primera parte es que haga el esfuerzo de toser, ¿no? Y vamos a ver si en esa maniobra, al momento que tose, pierde orina. Luego vamos a usar con nuestras manos, o sea, obviamente los dedos enguantados, vamos a elevar esta zona entre más o menos la vejiga y el cuello uterino, por detrás del pubis, mira. Acá lo estoy elevando. Entonces, eleva el cuello vesical con dos dedos, acá lo estoy haciendo con uno, presionando a los lados, o sea, a ambos lados, y se le solicita a la paciente que tosa de nuevo. Si después de elevar con nuestros dedos esta unión uretrovesical, ¿ya? No se demuestra fuga de orina, se considera positivo. El test de Marshall-Bonnet es positivo. Sugiere que la incontinencia urinaria es por una hipermovilidad uretral. O sea, nosotros al poner el dedo ahí estamos quitando la hipermovilidad de tal manera que por más que haga el esfuerzo no va a escapar orina, ¿no? Entonces hablamos que este test de Marshall-Bonnet es positivo. Pero eso se podría hacer también, sobre todo en pacientes mujeres. También en mujeres, bueno, algunos autores desaconsejan su utilización para el diagnóstico de hiperemia uretral, este test de Marshall-Bonnet, o sea, como que no le dan mucha relevancia y prefieren la prueba del Q-tip. Ya la prueba del Q-tip es una prueba un poquito más específica para valorar lo que es hipermovilidad uretral. Acá lo vemos. En esta prueba vamos a insertar un hisopo lubricado en la uretra, miren acá. Entonces vamos a ver, al nosotros insertar el hisopo, vamos a medir el ángulo desde la horizontal, ¿no? Desde aquí, la horizontal, y la posición durante el esfuerzo de Valsalva. O sea, cuando le mandan a toser, este hisopo se va a elevar, ¿no? Entonces va a hacer acá un ángulo entre la horizontal y la elevación que logre el hisopo. Entonces está estrechamente relacionado al grado de uretrocistocele, también de prolapso que pueda tener esta paciente. Y se considera una hipermovilidad uretral cuando supera los 30 grados, ¿no? Entonces, calculan 90 grados
45, y cuando supera los 30 la hipermovilidad se eleva a la otra parte del hisopo. Estamos hablando que estamos diagnosticando la hipermovilidad uretral, ¿no? Entonces acá tenemos el ángulo uretrovesical posterior y acá está el hisopo insertado, y cuando hace la media valsalva este hisopo se va a elevar. Este ángulo lo tienen que calcular. Cuando es más de 30 grados hablamos que existe una hipermovilidad uretral en esta prueba del hisopo insertado en la uretra, que se llama la prueba del QTIP, y sirve para valorar la hipermovilidad de la uretra. También se puede hacer otro tipo de pruebas como el PATES o prueba de la compresa, ¿no? De 1 hora o de 24 horas. Entonces, en esta prueba, que también lo recomienda la Sociedad Internacional de Incontinencia, puede diagnosticarse la incontinencia de forma precisa y objetivar su grado. O sea, a la mujer se le coloca una compresa o pañales, ¿no? Que se pesa previamente, o sea, antes que se lo ponga. Y se vuelve a pesar luego de cumplido el tiempo establecido. Puede ser, como dice acá, durante 1 hora o 24 horas. Entonces, ustedes ven el tiempo y retiran la compresa o pañal y lo vuelven a pesar. Y van a notar la diferencia, ¿no? Para que vean qué cantidad de orina perdió. Entonces, la ganancia de peso orienta acerca de la magnitud de la incontinencia, ¿no? Entonces, se considera una persona continente cuando la pérdida es menor de 1 gramo, menor o igual a 1 gramo. O sea, con usted que lo presan con una balanza de precisión. Se dice que la incontinencia es leve cuando llega de 1,1 hasta 9,9 gramos. O sea, se habla que es moderada cuando pasa los 10 gramos y llega casi alrededor de los 49 gramos de peso, y severa cuando el peso supera los 50 gramos, ¿no? Entonces también se conoce como la prueba del PAS-TEST o prueba de la compresa, ¿no? Que está aprobada por la Sociedad Internacional de Incontinencia para saber cuál es el grado de pérdida y catalogar pues si es leve, moderada o severa. Esa creo que es la última. Sí. Entonces, ahí hemos resumido más o menos cómo podemos evaluar nosotros la incontinencia, diferentes formas, y todos estos métodos, tanto el test de Sandvik, la prueba del QTIP o el PAT-test, perdón, pueden ayudarnos en este proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, para pasar a la segunda parte. Doctor, una pregunta. A ver, dime. Esa prueba para ver la hiperactividad de la uretra, ¿verdad? En el que se ingresa uno, La dos dedos. hipermovilidad. No, espera. Ahí vamos a probar la movilidad, la hipermovilidad. Hipermovilidad, ok. La hiperactividad es la contracción, eso no vamos a medir. Vale, entiendo. Es una prueba bastante invasiva, ¿no? Por lo que se ve. ¿Hay alguna alternativa a eso? En realidad, alternativa podría ser la de, igual, o sea, tanta es la prueba del test de Bonnet, como vas a tener que tocar la vagina de la paciente, ¿no? El Q-tip es un poco más traumático, ¿no? De repente la de Bonnet es un poco más accesible porque solo es como un tacto vaginal, ¿no? Elevas el ángulo retrovesical, le pides que haga la maniobra de Valsalva y no va a perder orina. Entonces estás confirmando ahí que hay una hipermovilidad de la uretra y que también hay un prolapso de la vejiga que está haciendo que la pérdida pues sea importante, ¿no? Entonces son opciones, ¿no? Obviamente la del Q-tip es un poquito más compleja, ¿no? Eso sí, para poder aplicarla. Ya, vale, doctor, gracias. Bueno, vamos a continuar con la otra presentación. ¿Dónde está acá? Un momentito. ¿Cómo es esto?
A ver, un rato. Abrimos primero acá. Bueno, ahí pueden ver, creo, ¿no? ¿Ven la presentación? Sí, doctor. ¿Avanza? Ups, ¿dónde está la acá? ¿Avanza o no? Sí, 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 avanza. Ya, entonces comenzamos. Bueno, ahora vamos a ver ya finalmente la utilidad pues de lo que es el laboratorio y lo que es el diagnóstico por imágenes de las enfermedades renales. Vamos a tratar de tomar aspectos más relevantes para ver qué cosas nos sirven ya desde el punto de vista del laboratorio y las imágenes en este tipo de patologías. Primero, tenemos que entender que, acá está mal escrito, el laboratorio, imágenes de las enfermedades renales, la semiología de las enfermedades renales integra la clínica, pero con herramientas de apoyo. O sea, generalmente las herramientas de apoyo sirven para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, primero hacemos la evaluación clínica, la parte semiológica, la anamnesis, el examen físico, y finalmente se hace lo que se llama un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo están las herramientas de apoyo que son los datos del laboratorio y las imágenes que podemos solicitar para estos problemas, que es parte del plan. Entonces, se divide principalmente en lo que se conoce como perfil renal, que son exámenes de laboratorio, y el estudio morfológico, que son imágenes. Entonces, nosotros tenemos que ver que existe una valoración, una evaluación de los riñones desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista morfológico. Entonces, para nosotros evaluar la parte morfológica, nos basamos en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, para saber si ese riñón tiene un cálculo, tiene un quiste, hay una hemorragia, por un traumatismo, todo eso nos va a servir las imágenes. Y el perfil renal nos va a decir, pues, sobre todo, pruebas como una urea y creatinina para ver, ¿no?, si está habiendo una buena filtración. Ya si somos más acuciosos, a una depuración de creatinina. Y hemos visto lo que es la proteinuria, también lo podemos ver en un examen de laboratorio, perfil renal. Entonces vamos a combinar ambos temas para poder nosotros tener herramientas de apoyo, ¿no?, que confirmen nuestra sospecha diagnóstica. Entonces comencemos por la semiología de laboratorio del perfil renal. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Y creo que esto ya lo habíamos explicado la vez pasada. Bueno, si no lo explico con usted, porque ya como lo vi en la parte del curso de urología, a veces me confundo a quiénes les explico, a quiénes no. Pero bueno, acá en esta diapositiva vamos a tener una idea más certera de lo que quiero que entiendan. Primero, en la parte laboratorial vamos a evaluar la capacidad de filtración y la integridad estructural del riñón mediante muestras de sangre y orina. Entonces nosotros tenemos que entender que el riñón es un órgano de excreción. O sea, el riñón fundamentalmente depura la sangre, y eso a veces hay que explicarle al paciente, ¿no? ¿Para qué le pides una prueba? Entonces, primero hay que explicarle en términos sencillos cómo funciona el riñón y qué nos va a demostrar la prueba que le hemos pedido, ¿no? Al menos si yo trabajo así, así les explico a mis pacientes. Si le pido una urea creatinina, le tengo que explicar primero cuál es la función del riñón, pues, ¿no? Y después de eso decirle, la prueba me dice si su riñón está funcionando bien o no. Entonces siempre hay que explicarle a los pacientes de esa forma, ¿no? Y los pacientes van a quedar agradecidos con ustedes porque les van a entender, ¿no?, cuál es su problema. Entonces muchos pacientes a veces por el apuro, algunos colegas médicos
revisan nada más y bueno, les dan información muy simple y el paciente sale confundido porque no entendió qué es lo que tiene. Entonces, esta prueba de laboratorio que se van a pedir tienen que ver con el análisis funcional. Ya habíamos visto que el análisis morfológico lo dan las imágenes, pero las pruebas de laboratorio nos van a analizar la función, si el órgano está funcionando adecuadamente o no. Entonces, en este esquema, más o menos se resume lo que nosotros queremos hablar. Normalmente, la arteria que va al riñón, ¿no? Todo, a ver, comencemos primero por el concepto inicial. Todo órgano recibe sangre, ¿no? Que lo hace a través de una arteria. Y esa sangre que entra al órgano luego sale a través de una vena, ¿no? Que es ya parte de la vascular de retorno. Cuando llega la sangre al riñón o a cualquier órgano, es una sangre que viene rica en oxígeno, porque viene directamente del corazón, que ya ha sido obviamente esta sangre ha pasado por los pulmones y se ha oxigenado. Entonces, esa arteria lleva oxígeno al órgano. Y cuando digamos, la sangre vuelve ya al sistema cardiovascular y ya viene desoxigenada. Pero acá en el sistema de excreción, aquí hay una controversia, ¿no? Si bien es cierto, la sangre lleva oxígeno, pero como ese es un órgano de depuración, también la sangre arterial va a llevar desechos que entran al riñón. O sea, como quien dice, basura. Entonces, la sangre arterial lleva oxígeno, pero también lleva desechos, lleva basura. Y el riñón es como un basurero. Entonces, llega todo esto al riñón a través de un proceso en el glomérulo, donde sea la filtración. Estos filtros van a comenzar a actuar. De tal manera que esta sangre que ingresó sale del riñón, pero sale así en los desechos, porque los desechos se van a eliminar a través de la orina, o sea, va a ser canalizado por la pelvis renal, el ureter y va a la vejiga, y cuando uno micciona, pues micciona desechos, ¿no? Entonces, esta sangre que sale del riñón, que es sangre ya sin oxígeno, pero sin embargo es sangre limpia de desechos. Contrariamente a lo que pasa con la arteria, es una arteria rica en oxígeno, pero llena de desechos y todos los desechos que no le sirven al organismo van a salir a través de la orina. Entonces, el resumen está escrito acá, ¿no? Las arterias llevan sangre rica en oxígeno, pero con material de desecho, del corazón al riñón. Y las venas, ¿no? Recogen sangre pobre en oxígeno, pero ya sin material de desecho, que ya se eliminaron, ¿no? A través de la orina. Esto se conoce como la depuración, ¿no? Entonces, este esquema hay que explicarle al paciente de manera simple, ¿no? Cómo el riñón funciona. Y por eso que a veces es paradójico, ¿no? Me llama la atención que algunos apliquen lo que llama la pseudociencia, ¿no? Las pseudociencias son procedimientos o medidas que se toman, pero que no están corroboradas científicamente. Por ejemplo, mucha gente usa la orina como terapia, ¿no? Tienen que escuchar en la orinoterapia, en la mañana tómate 5 centímetros de tu propia orina. Entonces yo digo, si la orina es una sustancia de desecho, ¿no? Es como que digas, agarra tu basurero y, ¿no? Agarra una bolsa de basura y guarda en tu refrigerador. O sea, yo creo que nadie haría esa burrada. Pero llegamos al nivel que algunos aplican, dice, como terapia tu propia orina. Entonces es algo que yo la verdad lo veo descabellado, pero van a ver eso, pues, ¿no? Entonces dense cuenta de la magnitud de esos conceptos totalmente que no han sido comprobados y que es parte de la pseudociencia que vamos a ver. Y muchos curanderos herbolarios utilizan eso para algunos pacientes que son ignorantes, ¿no? Que tienen baja educación, pues pueden creerle todas las cosas que dicen. Entonces, para que te hagan una idea de que con eso no vamos a topar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya de funciones específicas, ¿no? Vamos a ver que el riñón, la eliminación de sustancias nitrogenadas, estas sustancias nitrogenadas son frutos del metabolismo del organismo. O sea, cuando hay un metabolismo, se van a producir sustancias nitrogenadas. Y la depuración se encarga de eliminar estas sustancias nitrogenadas de nuestro cuerpo.
También el riñón regula el equilibrio hidroelectrolítico, el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. El riñón se comporta como una glándula hormonal, la producción hormonal, ¿no? Las células de ejercicio medular se encargan de inyectar la eritropoyetina, ¿no? Que tiene que ver con la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Y en el túbulo contorneo proximal se produce el calcitriol. Y el calcitriol, ¿no? Tiene que ver también con el mantenimiento de la fortaleza de nuestros huesos, bueno. Y además también el riñón se produce la activación del eje vasopresor renina, angiotensina, aldosterona, que tiene que ver con el control de la presión arterial. Miren, toda la producción glandular hormonal que tiene el riñón, ¿no? Por eso cuando el riñón falla, todos estos factores se alteran, ¿no? Si falla la eritropoyetina, ¿qué va a producir? Que no se produzcan glóbulos rojos, eso nos lleva a la anemia. Cuando no se produce calcitriol, ¿qué va a producir? Que los huesos se comiencen a debilitar, la osteoporosis, y si no se regula este eje bajo vasopresor, la presión arterial se va a disparar. Entonces, una serie de acontecimientos que tienen que ver con la producción hormonal que producen nuestros riñones. Entonces, cuando nosotros evaluamos un perfil renal básico, ¿no? Que es el que van a manejar cuando comiencen en un primer nivel de atención de medicina general, vamos a medir pues lo que es la creatinina sérica, ¿no? Que es el marcador más común para estimar el índice de filtración glomerular. Y niveles elevados de la creatinina sérica sugieren una disminución en la función de limpieza del riñón, o sea, en la depuración. Y hay una falla en la depuración del riñón, lo cual va a elevar esta creatinina, que es un compuesto nitrogenado, que usualmente el organismo lo elimina, pero cuando esta función del riñón falla, esto no se puede eliminar y comienza a elevarse. Nos habla de una falla del riñón. Entonces, parte del perfil renal laboratorial es medir la creatinina sérica y también la urea. Pues hablamos de la prueba de urea y creatinina, ¿no? Y también algunos ya más específicamente lo que es el nitrógeno ureico en sangre, el BUN. Entonces, estas dos pruebas miden la cantidad de nitrógeno proveniente de la urea, que es un producto de desecho del metabolismo de proteínas. Y esto es creado por quién? Por el hígado. Y los riñones lo filtran. Cuando esta filtración es insuficiente, se eleva estos productos nitrogenados y nos dan lo que se conoce como una azoemia, que aumenta estos productos, estos compuestos nitrogenados, productos del metabolismo de proteínas en la sangre, y esta azoemia puede indicar una falla renal, ¿no? Puede indicar que hay una deshidratación o que las dietas están muy cargadas en proteínas, ¿no? Son dietas hiperproteicas. Y esto generalmente se ve en aquellos que practican lo que es el fisicoculturismo, ¿no? Que consumen bastantes proteínas y estas proteínas, cuando no se hace un ejercicio adecuado, no se aprovechan y comienzan a aumentar también el metabolismo y el desecho de lo que son los compuestos nitrogenados. Entonces nosotros cuando evaluamos estos tres elementos, veremos que una creatinina normal en promedio está entre 0.7 a 1.2 miligramos por decilitro. La urea normalmente va de 20 a 40 miligramos por decilitro. Y el nitrógeno ureico en sangre, que es el BUN, va entre 7 a 20 miligramos por decilitro. Todas estas tres pruebas se pueden pedir dentro del perfil renal para evaluar lo que es la depuración, la filtración que está ejerciendo nuestros riñones. Entonces, nuevamente, ya siendo más precisos en esto, vamos a ver que la depuración de creatinina es un examen que se utiliza para calcular la tasa de filtración glomerular. O sea, cuando yo quiero ser ya más específico, cuando yo quiero saber realmente cuál es el grado de depuración que tienen nuestros riñones, ya no basta con la creatinina, porque la creatinina sérica, como veremos después, no es tan sensible dentro de lo que es falla renal como la depuración de creatinina. Cuando ustedes piden una depuración, que es una prueba diferente, ya es un examen que se utiliza para calcular la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa es una medida de la función de nuestro riñón. Yo generalmente les pido esta prueba a pacientes ya mayores de 50 años, ¿no?
que a veces vienen con pruebas de creatina normales, pero cuando uno le hace la depuración ya encuentra un tipo de falla. Entonces, la depuración de creatinina tiene valores usualmente entre 100 a 120 mililitros por minuto, que es la velocidad con que es filtrada la sangre. Y esto es importante notar porque la elevación de la creatinina sérica no es necesariamente el indicador más precoz del deterioro de la función renal. Siempre entiendan esto. O sea, puede tener una creatinina sérica normal, pero ya tu riñón puede estar en una falla. Es que la concentración de la creatina solo se eleva en el plasma cuando su depuración se afecta o disminuye recién por debajo del 50, por su valor normal. O sea, recién vamos a encontrar una elevación de la creatinina sérica cuando ya el riñón, ¿no? Ya está fallando por debajo del 50%, imagínate. Por eso que una prueba simple de urea creatina no nos dice realmente cómo está la filtración glomerular, es un valor aproximado, ¿no? Pero si quiero precisar y quiero ver si el riñón está trabajando bien, tendré que pedirle esta depuración de creatinina, que es una prueba más sensible y más útil en estos casos para valorar sobre todo insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando nosotros pedimos ya un perfil renal un poquito ya más avanzado, el de tipo 2, vamos a pedir un análisis de orina, o lo conocido como uroanálisis, y ahí vamos a medir algunos elementos. Primero, el grado de proteínas que pierdes en la orina. Y también dentro de las proteínas está la albúmina, ¿no? Que es la principal proteína que encontramos en la sangre y que se puede perder en la orina. Entonces nosotros vamos a pedir pruebas de albuminuria, ¿no? Que la albuminuria es la pérdida de albúmina del organismo que se manifiesta en la concentración en la orina. Toda esta pérdida de proteínas en la orina es un signo clave de daño en la barrera de filtración glomerular. O sea, cuando ya la filtración que tiene un sistema de barrera se altera, entonces van a comenzar a aparecer cifras elevadas de proteínas y albúminas. Entonces vamos a ver que existen categorías, ¿no? Normalmente no debes encontrar más de 30 miligramos, ¿no? De albúmina en la orina. Cuando esta pérdida se eleva de 30 a 300, hablamos que ya la albuminuria es moderadamente elevada. Y cuando está en más de 300 miligramos, ya estamos hablando de una albuminuria gravemente elevada. Entonces nos está indicando ya el nivel de falla del riñón. Aparte de este factor que también evaluamos, el otro es usar lo que es un sedimento urinario, ¿no? Entonces diferenciamos acá un examen de orina simple que lo van a hacer en la mayoría de centros de salud que evalúan la orina de un paciente, pero el sedimento urinario es una prueba donde no es el examen tal cual de la orina, sino como su nombre es, los centrifugas, y el sedimento te va a medir solamente la parte celular y la parte de, digamos, del agua que tiene la orina se elimina, solo se mide lo que es la concentración, ¿no? De los elementos formes, en este caso que se encuentran en la orina. Entonces acá podemos observar, por ejemplo, los grados de hematuria, que hemos dicho que la hematuria es sangre en la orina técnicamente, los grados de leucocituria, que son glóbulos blancos dentro de la orina, los cilindros, ¿no? Que son moldes proteicos que vienen del riñón. Por eso cuando hay cilindros en la orina nos está hablando ya de una localización de la lesión a nivel de glomérulos, túbulos renales. Entonces ya es una lesión glomerular. Normalmente no deberían haber tantos cilindros en una muestra de orina. Entonces, todos esos datos podemos ver, la densidad urinaria va a informar el sedimento, cuánto de glucosa pierdes, las proteínas, los leucocitos, los hematíes, no va a dar el pH urinario, a veces cuerpos cetónicos que deben estar ausentes de la orina fisiológica, y los cilindros realmente puede ser de tipo hialino. Todos estos elementos vamos a evaluar en un sedimento urinario, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que la cifra normal es de 0 a 3 glóbulos rojos por campo, un paciente que tenga 10 glóbulos rojos por campo ya me está hablando de que hay una hematuria, pero una hematuria microscópica. Hablamos de una hematuria microscópica porque
solamente lo ve el microscopio, tú no lo ves, o sea, el paciente nunca va a ver la orina con sangre. Pero cuando la cifra supera los 100 glóbulos rojos por campo, ahí estamos hablando ya de una macrohematuria o hematuria macroscópica. Y eso sí, ya el paciente lo va a ver, ¿no? Te lo va a referir. Y actualmente el paciente te trae las fotos, ¿no? Como hoy había una paciente que está con hematuria, tiene 22 años. Y como es mujer, le pregunto siempre si no está con su periodo menstrual. Y dice que no está. Y me enseñó la foto de la hematuria, ¿no? En el inodoro. Entonces, a veces el paciente ya antiguamente pues te describe con sus palabras. Una cosa es que te diga y otra cosa es que tú veas, ¿no? Entonces ya la semiología se simplifica cuando el paciente te muestra sus lesiones o sus hallazgos. Y eso lo van a ver ahora con frecuencia cuando evalúen pacientes. Y el paciente cuando va donde ustedes tiene acceso a Internet, ¿no? Puede entrar a Google y ahí pregunta cualquier cosa. Ahí está la inteligencia artificial y puede hasta interpretar sus exámenes. O sea, ver que está normal, ¿no? La interpretación ya la dan ustedes, pero todo eso ya los pacientes ahora, sobre todo que tienen cierto grado de cultura y que manejan las redes sociales, el Internet, ¿no? O que escuchan a veces mensajes de TikTok. Entonces ya saben más o menos qué cosa traen, qué está alterado en su organismo. Entonces ustedes tienen que estar un paso más allá, ¿no? Para poder interpretar y hacerles entender o corregir algunos conceptos erróneos que circulan también por las redes, ¿no? Porque muchas de las cosas que se encuentran ahí no son ciertas. Entonces nosotros estamos para aclarar esto con los pacientes. Entonces, algunos conceptos claros que debemos tener cuando evaluamos un sedimento urinario, es una orina centrifugada. Usualmente vamos a encontrar nosotros, hablamos de una bacteriuria cuando se encuentran bacterias en la orina que normalmente no deberían estar. Generalmente hacemos ahí, esta prueba se ve en urocultivo, ¿no? Que sería la prueba ideal, pero en un sedimento pues puedes encontrar bacterias y darle una bacteriuria, que puede ser a veces sintomático o asintomático, o sea, cuando tú haces un cultivo de orina, vas a cuantificar cuántas unidades formales de colonias existe en un campo microscópico y te lo van a medir en cantidad de unidades, ¿no? Entonces, para nosotros hablar de una bacteriuria, digamos, significativa, tiene que haber más de 100.000 unidades formales de colonias. Para que tú veas, cuando ves un examen de urocultivo, tienes que ver la cantidad de unidades formales de colonias que han encontrado, ¿no? Una cosa que te diga que es más de 100.000, que te habla de la existencia de una bacteriuria evidente, y una cosa que te hable de 20.000, 80.000 unidades formales de colonias, que ya nos está generando ciertos avisos de que ahí pasa algo más, ¿no? Porque no es una bacteriuria significativa, porque no supera las 100.000 unidades de colonias. Entonces, todo eso hay que interpretarlo a veces, ¿no? Al principio todavía para usted va a ser un poco complejo, pero a medida que avancen en los años de estudio van a ver la utilidad, sobre todo cuando lleguemos al curso de urología, ¿no? Pero por ahora les estoy dando solamente algunas pautas para que tengan una idea de que digan los términos que pueden encontrar o que van a utilizar. Hablamos de una leucocituria, bueno, cuando la presencia en la orina de leucocitos supera los 5 leucocitos por campo, hablamos de una leucocituria. Y la leucocituria que nos dice indirectamente de que el organismo se está defendiendo contra una noxa. Indirectamente nos está hablando que puede haber una infección urinaria. Pero la infección urinaria, recuerde, siempre lo va a corroborar un urocultivo, no un examen de orina simple ni un sedimento urinario. Siempre vamos a depender de un urocultivo para demostrar si esta leucocitura está asociada a una bacteriuria importante, objetiva, que nos sirve para un diagnóstico. Después encontramos también lo que es la piuria. La piuria es la presencia de los piocitos. ¿Y quiénes son los piocitos? Son estos leucocitos, pero ya modificados en la orina. Y estos leucocitos modificados por lo general indican una infección, una respuesta del urotelio, que es la parte de la mucosa de la vejiga, contra las bacterias. Entonces, cuando el urotelio se comienza a defender, va a formar piocitos, va a modificar los leucocitos, lo cual es una lucha contra un germen, contra una infección. Vamos a ver que a veces puede haber una bacteriuria sin piuria.
O sea, a pesar de que esta respuesta se relaciona con la de gérmenes, puede haber una pérdida de gérmenes importante que no tenga piuria. ¿Y qué puede indicar eso? Que solamente una colonización bacteriana, ¿no? Entonces, acá tienen que este concepto es fundamental. A veces los pacientes vienen con resultados de urocultivos positivos. ¿Por qué? Porque encuentran una bacteria significativa. Pero si tú evalúas el urocultivo y ves que no hay piocitos, o sea, no hay piuria, ¿qué estoy entendiendo? Que esta vejiga no se está defendiendo contra una noxa. O sea, las bacterias están, pero no hay una respuesta de defensa. O sea, el urotelio no está siendo atacado con estas bacterias que están ahí colonizando la vejiga. Entonces, cuando tú encuentras una bacteria significativa sin piuria, suele indicar solo que hay una colonización bacteriana, una simbiosis entre la mucosa del urotelio, o sea, de la parte interna de la vagina, con las bacterias que están ahí. O sea, no te agreden, solamente están ahí dentro de tu vejiga. Y eso no significa que tenga una infección urinaria, ¿no? Entonces, ustedes nunca confundan, y en eso quiero ser claro, porque generalmente todos los médicos que no son urólogos, ni los internistas se salvan, menos los médicos generales, siempre que ven un cultivo positivo, ya le dicen al paciente que tiene una infección urinaria, sin reparar en la sintomatología que tiene. Ya es importante o nos habla de una infección cuando es sintomática, pero cuando no tiene síntomas, por más que tenga un cultivo positivo, hablamos de una bacteria asintomática. Y si esta bacteriuria no tiene piuria como respuesta a los piocitos, los objetos modificados, suele indicar que solo es una colonización bacteriana, que no hay infección urinaria. Se habla de bacteriuria asintomática. Y esta bacteria asintomática no necesita tratamiento antibiótico, pero es lo primero que van a ver, que vienen pacientes que dicen, doctor, he tenido infección urinaria, te enseñan el cultivo, y me dieron tratamiento, esto, los antibióticos. Y tú le preguntas, ¿y usted cuando tuvo este resultado tenía molestias para orinar? Y muchas veces dicen, no, yo orinaba tranquilo. O sea, no tenía síntomas. Eran bacterias asintomáticas, eran colonizaciones bacterianas que no te producían infección. Para hablar de infección, un germen tiene que agredir a la mucosa de la vejiga, tiene que introducirse a la pared vesical. Y ahí es cuando te producen las molestias típicas de una, por ejemplo, si es una vejiga, una cistitis, que cursa con disuria, polactiuria, tenesmo vesical, dolor pélvico. Si no hay eso, por más que tengas acá la colonización, no debes darle antibióticos, porque si le das antibióticos, estás provocando este germen que no te está agrediendo por una infección, está generando resistencia a los antibióticos. Y cuando este germen realmente te produce una infección, de los antibióticos, del 100%, solo te quedará un 10% de antibióticos que pueden aniquilar este germen. O sea, te está reduciendo tu manejo antibiótico cuando tú tratas innecesariamente esta conexión bacteriana que no te produce síntomas de infección. Entonces, siempre recuerden eso en su práctica cuando la tengan, que no estén cometiendo esos errores que los veo a cada rato. Yo, los pacientes vienen a cada rato con estos cultivos positivos que han sido tratados con antibióticos, pero que nunca tuvieron síntomas. Por eso traten de entenderlo bien. Y se ve también en algunos casos en nuestro país que hay piurias, o sea, estamos hablando de leucocitos modificados, llamados piuria ácida, de acuerdo al pH, pero donde no encuentras tu bacteriuria, o sea, le haces un cultivo y no hay bacterias, pero solamente encuentras la piuria ácida por el pH. Cuando pasa eso, encuentras una piuria ácida sin bacteriuria, eso te justifica la realización de pruebas en busca de tuberculosis urogenital, tuberculosis renal, que van a encontrar en estos pacientes, ¿no? Que solamente vendan una piuria ácida, pero no demuestras tú en el cultivo ningún germen. Entonces ahí estos cultivos no te van a detectar el micobacterium tuberculoso. Tienes que ya tú buscar a través de un BK en orina para saber si este puede tener una tuberculosis urogenital. Esto es pregunta siempre de exámenes. Siempre le van a preguntar esto. En el ENAM preguntan a cada rato. Por eso me demoro en esto en explicarles. En el curso de urología lo vamos a ahondar más, pero les doy una luz para que sepan la interpretación de un perfil renal.
Y ya cuando avanzamos a un nivel de tipo 3, no vamos a ya medir, por ejemplo, la de cistatina C, ¿no? Que es un marcador más preciso que la creatinina en ciertos pacientes, ya que no depende de la masa muscular, es fundamentalmente para medir la tasa de filtración glomerular, especialmente en personas de la tercera edad con masa muscular baja, ¿no? Porque la sarcopenia, que es la falta de desarrollo muscular en gente ya por encima de los 50 años, sobre todo gente que no se ejercita, el músculo se va a comenzar a decaer. La sarcopenia te comienza a carcomer la musculatura. Entonces, si tú haces una prueba de creatinina donde ya no hay músculo, no va a ser tan sensible, por eso tienes que ver un marcador que ya no dependa de la creatinina. En ese caso, puedes medir la cistatina C. Y eso se ve como en personas mayores por la sarcopenia, en desnutridos, obviamente, y también en pacientes diabéticos. Otros elementos que hacen medir dentro del perfil renal son los electrolitos, el equilibrio ácido básico, la evaluación del potasio, el sodio, calcio y fósforo, que suelen alterarse en edades avanzadas cuando hay una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces tienes que evaluar los valores que vas a encontrar tú en la orina para ver cuándo están alterados. Acá tenemos los rangos de los electrolitos básicos que vas a evaluar. Y ya hemos visto entonces hasta acá lo que es el perfil renal, ¿no? Lo que son pruebas de laboratorio. Ahora vamos a pasar a lo que es la evaluación morfológica, lo que es la semiología por imágenes. Entonces, en este nivel ya se utiliza para observar la forma, el tamaño y la presencia de obstrucciones o masas en el sistema renal. Y hemos hablado de la uropatía obstructiva, ¿no? Cuando hay una uropatía obstructiva, cuando hay una hidronefrosis, tendrás pues que ver en un examen imagenológico qué está produciendo la obstrucción. O cuando hay presencia en la ecografía de una masa sólida en el riñón, tienes que establecer de qué se trata, ¿no? Tiene un origen infeccioso, tiene un origen oncológico. Todo eso tenemos que evaluar ya a través de las imágenes. Evaluación primeramente morfológica, a diferencia de la anterior que era evaluación funcional. Entonces comenzamos con el examen más sencillo que vamos a tener a la mano, que es la ecografía. Entonces la ecografía renal es el estudio inicial de elección. O sea, todo paciente que vamos a evaluar desde el punto de vista del riñón es lo primero que vamos a pedir para imágenes es una ecografía. Y esta ecografía, ¿qué nos va a permitir? Medir el tamaño del riñón. Nuevamente te mide la longitud entre 10 a 12 centímetros. Evalúa la reacción entre la corteza y la médula y detecta la presencia de quistes, de tumores o de hidronefrosis, ¿no? Que es la dilatación del sistema pielocalicial por una obstrucción, una neuropatía obstructiva, ¿no? En esta ecografía se ve el riñón y acá al centro se ve la orina estancada. Es una ectasia severa, donde la orina supera, cuando tú mides un diámetro acá, antero-posterior, usualmente supera los 20 milímetros. Estamos hablando de una hidronefrosis, ¿no? Como ven en esta imagen. Entonces, esto les puede mostrar una ecografía. Luego, cuando la ecografía ya se hace muy insuficiente, muy limitada, ya tenemos que dar un paso más superior. Ya hablamos de una tomografía computarizada, ¿no? Usualmente la ecografía es un examen de aproximación, ¿no? Siempre le explico eso a mis pacientes, porque la mayoría, lo más frecuente que me vengan con ecografías donde hay cálculo, ¿no? Entonces viene el ecografista, le ha encontrado un cálculo y el paciente viene justificando su dolor que tiene a nivel de la zona lumbar, ¿no? Lo justifica por la ecografía, es de que le han encontrado cálculos. Entonces, él está convencido que esos cálculos que le han dicho que en la ecografía son causa de su dolor. Y a veces nosotros tenemos que evaluar y explicarle que la ecografía es un examen de aproximación, que no es un examen sensible, no es un examen certero. Y a cada rato veo pacientes que vienen con cálculos que han sido vistos en ecografía y en el momento de hacer la tomografía no se encuentra absolutamente nada. Y demuestras de que el ecografista ha alucinado, ¿no? He visto cosas que no hay. Entonces,
Usualmente la tomografía computarizada es ideal para identificar cálculos renales. Miren, en esta imagen, este es el riñón y acá al centro, esta imagen hiperecogénica es un cálculo. Y nos da también, aparte de identificar piedras reales, nos da mucha precisión para estadificar los tumores renales, sobre todo, para ver si este tumor de qué tamaño es, si solamente está dentro de del riñón, o cuando ya avanzó hacia los órganos, digamos, aledaños como la glándulo suprarrenal o los grandes vasos, que salen vaso renal, arteria renal. Entonces, todo eso te puede dar la tomografía, ¿no? Te puede estadificar en el caso de tumor o cáncer de riñón. Después vamos subiendo en complejidad y encontramos la resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética es útil cuando se requiere mayor detalle, sobre todo a nivel de vasos sanguíneos, ¿no? Y hablamos de una angioresonancia. O cuando el paciente no puede recibir contraste iodado porque es nefrotóxico. O sea, a veces para valorar la circulación, nosotros en un riñón tenemos que pedir una ecografía, una tomografía contrastada. ¿Qué significa? Que le vamos a poner un contraste iodado por la vena para que nos dibuje el flujo arterial a nivel del riñón. Más si hay una masa sospechosa de un tumor que está hipervascularizado, vamos a pedir que le haga una tomografía con contraste. Pero el problema del contraste que daña el riñón. Por eso que siempre que le pidan una tomografía con contraste para ver los riñones, le van a pedir mínimo una prueba de urea y creatinina para ver que ese riñón no esté fallando. Solo así le van a aplicar el contraste. Porque si el riñón ya está en falla con una urea y creatinina, imagínense una depuración, ¿cómo estará? Entonces, ¿cómo le das un contraste que es nefrotóxico? Es criminal, no lo puedes hacer. En esos casos, te sirve la resonancia magnética. Puedes usarlo, porque acá no usas contraste. Entonces, las imágenes detallan una diferenciación clara entre la corteza, miren acá, y la médula, con vasos sanguíneos renales, arterias y venas de características normales. Entonces, te va a hacer un mapa del flujo renal, sin necesidad de aplicar contraste como lo haría una tomografía. Esa es una diferencia cuando pides una resonancia. Luego tenemos, subiendo en complejidad, lo que es la gammagrafía renal. Entonces, la gammagrafía renal es un estudio de medicina nuclear, clave para evaluar la función, estructura y perfusión sanguínea de los riñones. Y utiliza los radiofármacos. ¿Cuáles son los más comunes? El DEMSA, el DTPA o el MAG3. Estos son radiofármacos, o sea, son radiosensibles, por eso que hablamos de medicina nuclear, que usa la gammagrafía renal. ¿Y cuál es la principal utilidad de la gammagrafía renal? Incluye detectar cicatrices renales, miren, cicatrices renales por infecciones, diagnostica obstrucciones urinarias, mide la función renal diferencial relativa. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros medimos con cualquier prueba, cuando nosotros medimos, por ejemplo, una urea creatinina, una depuración de creatinina, estamos midiendo la función renal que implica la función de ambos riñones, pero no podemos nosotros con una depuración saber si un riñón solo funciona y el otro te da adorno, no podemos saberlo. Quien sí nos dice la función diferencial es la gammagrafía, ¿no? Entonces siempre nosotros queremos valorar si los dos riñones en realidad están comprometidos, son un solo riñón, tenemos que hacer una gammagrafía renal para hacer una diferenciación. Y sobre todo cuando evaluamos trasplantes renales, ¿no? Cuando nosotros queremos, cuando un donante quiere dar un riñón, tienes que hacerle una gammagrafía para que veas cómo está su función individual. De igual manera, cuando el paciente, el receptor del riñón trasplantado, también tenemos que luego ver con una gammagrafía cómo está su función, si había un rechazo agudo o no. Entonces, todo eso lo medimos con una gammagrafía renal. Esa creo que es la última. Sí. Entonces, hasta ahí
Ya hemos visto pues la semiología, la utilidad del laboratorio y las imágenes para evaluar nosotros un órgano como es el riñón, ¿no? Entonces, les he dado ya lo último, lo que se hace, las indicaciones para qué son, y para que tengan una idea, cuando vean una historia clínica, cuando vean informes de tomografía, de resonancia, mamografía, qué significa y cuál es la utilidad que tiene y qué es lo que ustedes pueden interpretar. Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo que quieran acotar sobre lo que hemos hablado? ¿Todo claro? ¿La delegada está ahí? ¿Fabiola estás o no? Bueno, eh, hasta acá entonces, chicos, lo que es la propedéutica y semiología del riñón. En realidad, me hubiese gustado, y esto espero para futuras presentaciones con sus otros compañeros que vienen ya de promociones más recientes, de repente ampliar un poco más, ¿no? Lo que es la semiología geniturinaria, no solamente del riñón, porque prácticamente la evaluación del riñón es más un tema de nefrología, pero nosotros tenemos que tener una visión más clara y amplia de lo que es la parte genitourinaria, ¿no? Acá no estamos haciendo semiología de genitales externos, por ejemplo, que es importante hacerlo al menos en urología. Todo ese tema espero ya incluirlo en las próximas promociones que vendrán para que tengan una idea más clara de lo que es la semiología, no solo renal, sino urinaria y genital en general. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nosotros ya con esto hemos terminado la presentación del curso. Esto va a venir en un examen, todo lo que hemos avanzado en esta parte semiológica, y ya estaremos coordinando con la escuela para entregarles el examen y puedan ustedes, ¿no?, llevar su evaluación para ver qué tanto quedó de lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, entonces quedaríamos ahí. Espero que tengan buenas noches y que hayan aprovechado lo que se ha expuesto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias. doctor. Bien, nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Gracias, Buenas Gracias, noches. doctor. Bendiciones. Que el examen sea sencillo, doctor.